Buenos días, amigos y amigas televidentes. Un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta primera parte del programa nos acompaña Ricardo Amador. Él es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Nicaragua, un emprendedor, profesor universitario, con el que queremos abordar un tema que debería de estar en el tapete de los temas importantes de este país, que debería ser parte de la agenda de los medios de comunicación, y es cómo crean empresas los jóvenes, cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes en este momento del país, cómo estamos aprovechando el bono demográfico, sobre todo, que se nos va a vencer en algunos años, cuáles son las oportunidades que tienen a futuro los jóvenes en este país. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Josie. Un gusto que nos puedas acompañar en Primer Plano Económico. Gracias por la invitación. Entrando de lleno en materia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, ¿qué está haciendo, Ricardo, alrededor de estos temas? Okay. Solo para darte una historia de la asociación, fue fundada por Ricardo Terán en el 2004, entonces la asociación tiene ahorita 10 años, con un grupo de empresarios que ahora, en aquel tiempo eran emprendedores jóvenes, emprendedores que estaban comenzando su carrera empresarial, pero ahora son empresarios que se podría llamar fuertes. Un caso de ellos, pues Ricardo Conagora, tenemos a Marco Palacio, que es el presidente de Café Las Flores, entre otras empresas, ¿no? Y hay otros empresarios iguales. Buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Sí, son gente que realmente tiene un compromiso con la sociedad, y el objetivo cuando Ricardo y el grupo inicial fundó la asociación era promover el emprendimiento y un empresariado nuevo en el país, que era algo que se necesitaba, obviamente porque el empresariado es lo que mueve la economía y por tanto el empleo en un país, lo cual es muy importante en Nicaragua, que falta mucho empleo, ¿no? Entonces, claro, ellos son, o nosotros somos los empresarios los que realmente podemos cambiar el país. Somos parte, ¿no? Porque todo el mundo tiene su parte en formar este país que todos queremos ver, ¿no? Pero el empresariado sí juega un papel importante. Entonces, Ricardo fue introducido a la Asociación de Jóvenes Empresarios en una reunión de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que nosotros somos parte. Hay asociaciones de jóvenes empresarios en toda Iberoamérica, en 26 países, y en total hay 150,000 miembros afiliados en toda Iberoamérica. Entonces, no es una cosa que estamos solos, no es una asociación que estamos aislados, sino que estamos como parte de otro conjunto de gente en otros países. Obviamente en otros países las asociaciones son mucho más grandes, más desarrolladas, porque tienen mucho más tiempo de estar trabajando, y nosotros ahorita estamos en proceso de fortalecimiento, de cambiar totalmente la estructura y la misión de la asociación para adaptarse a los nuevos cambios que la economía necesita en el país. Ahora, con estos antecedentes, precisamente, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como asociación? ¿Cuál es la oportunidad? O mejor dicho, ¿qué tiene que hacer un joven cuando desea crear una empresa, emprender un negocio? Hay mucha innovación en este país que tal vez no se da a conocer, que tal vez no se promociona, pero que es un tema que debemos en lo personal creo que es un tema que tenemos que estar tocando. Podemos hacer mucho en este país. ¿Cuáles son las herramientas que tienen los jóvenes en este país ahí cerca, es decir, no están en la luna, para que puedan emprender negocios? O te lo voy a poner de otra manera, los jóvenes deben emprender negocios. Idealmente sí. Hay diferentes fases. Son varias preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta de qué estamos haciendo para promocionar el emprendimiento. Me alegra que me haya hecho esa pregunta, porque es algo que nosotros nos estamos enfocando muchísimo. Estamos promocionando a los emprendedores que están haciendo cosas interesantes, innovadoras en el país, sobre todo emprendedores que tienen un compromiso social con el país, porque nosotros no necesitamos más emprendedores que solo busquen cómo hacer dinero y satisfacerse personalmente, sino que realmente tengan una misión de poder cambiar a través de su emprendimiento la nación y beneficiar a la mayoría de la gente. Porque ¿qué pasa? Nicaragua es uno de los países más desiguales, como todos sabemos. Sí. Aquí tenemos 200 millonarios, inclusive tenemos más millonarios que en el resto de los países centroamericanos, incluido Panamá y Costa Rica, a pesar que somos una economía no tan rica como ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Hay una gran desigualdad social.
Cuando hay una gran desigualdad social, obviamente hay problemas sociales. Eso lo vemos en Honduras, lo vemos en El Salvador, que ya son los casos críticos, ¿no? Que se formaron las maras. No queremos ver ese tipo de cosas en Nicaragua y aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Afortunadamente no nos ha tocado este tema. Exactamente. Y si ves, ahorita estamos con el bono demográfico que has dicho, que es el momento de aprovechar a todo este talento joven que hay. En el futuro, obviamente, las cosas van a cambiar, ya va a ser una sociedad un poco mayor, más vieja, y si no aprovechamos esto, vamos a perder una gran oportunidad de crecer como nación, que va a ser muy difícil después. Países como, por ejemplo, Sur Corea aprovecharon el bono demográfico y ves que es una nación muy desarrollada económicamente. Tiene otros problemas sociales, claro, pero en el tema económico e innovación dieron un cambio increíble de 180 grados. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en la asociación es promocionar a los jóvenes con algo que se llama personaje del mes. Y el objetivo de esto es poner en agenda al emprendedor, dar a conocer los emprendimientos, pero hacer entrevistas de profundidad para inspirar a nuevos empresarios o emprendedores que quieran lanzar su emprendimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos te fijas en Nicaragua, los modelos a seguir normalmente para la juventud, ¿quiénes son? Ser una mini Nicaragua o ser un boxeador, etcétera. Todo tiene su importancia, pero no se le está dando la importancia adecuada a ser un emprendedor. El país. Exactamente, pues porque boxeadores, excelente, pero eso no van a crear muchas fuentes de empleo. Ni siquiera mi Nicaragua pues puede crear mucho dinero a las empresas que promocionan mi Nicaragua, pero al país en general no necesariamente. Entonces, nosotros queremos que el joven, cuando esté en la universidad o cuando esté en el colegio, ya él se mire que yo soy capaz de crear su empleo. No importa si yo soy de escasos recursos, porque hay muchos casos de gente que ha salido adelante a pesar de que es de escasos recursos, ¿no? Claro. Porque esa es la mentalidad. Para ser empresario, mi papá tiene que haber sido empresario o tengo que tener mucho capital. Claro. Pero la realidad te dice que se puede comenzar un emprendimiento con poco dinero. ¿Cuáles serían los pasos? Es decir, ¿qué tiene que hacer un joven? Para eso que estás planteando, ¿qué tiene que hacer un joven? Mira, es muy importante que el joven lea. Aquí en Nicaragua hay una falta de cultura de la lectura. Entonces, el paso número 1 es poder leer todos los libros sobre empresarial o emprendimiento que ellos puedan conseguir. Pues, obviamente, es tener modelos a seguir. Si vos te fijas, hay muchos modelos en esta parte del oeste. Por decir, pues estamos en América, pues entonces tenemos Steve Jobs, tenemos muchos empresarios norteamericanos o de Latinoamérica que son muy exitosos, los cuales si leemos sus biografías se puede aprender muchísimo de ellos. Además de libros de emprendimiento que son publicados por universidades fuertes de Estados Unidos y Europa, inclusive Asia, pero ya son como más alejados pues por temas de idioma. Pero sí, lo primero que tiene que hacer el joven es, en vez de pasar pues viendo televisión o solo pensando en bacanal o leyendo solo cosas que son innecesarias, formarse un poco. Y eso tiene que ir de la mano de que cómo se mire ese joven en el futuro. Pues cuando uno es joven es fácil decir, después voy a preocuparme por estudiar, etcétera. Pues, pero, ¿qué pasa? Los emprendedores más exitosos normalmente comienzan muy jóvenes. Si vos te fijas, casi la mayoría de los empresarios fuertes de Estados Unidos no fue que comenzaron a ser empresarios a los 20 o los 30 años, sino que desde los 14 o 12 años ya estaban emprendiendo de alguna manera. Pues un caso, por ejemplo, de nuestro amigo Ricardo Terán. Ricardo comenzó como a los 12, 14 años vendiendo limonada pues cuando él estaba viviendo en Miami. Pues entonces esos son emprendimientos pequeños, pero ya va creando la mentalidad y la conciencia al joven, ¿no? Qué es manejar un negocio, cómo se hace, y poco a poco van aprendiendo para poder llegar a ser bueno, ¿no? Porque toma aproximadamente para ser bueno en todo, según estudios, 10.000 horas. Entonces, si vos querés ser profesional en el piano, lo ideal es que vos toques el piano durante 10.000 horas. Si querés ser, por ejemplo, bueno en programación, tenés que haber trabajado en programación de 1.000 horas. Igual pasa con el emprendimiento. Mientras más tiempo y más joven comenzás, mayor ventaja. El maestro. Exactamente, mayor ventaja tenés. Esto me lleva a la parte de educación. Sí. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos enfocando en las universidades, en los colegios, desde la primaria, desde la secundaria, para crear esa mentalidad, para enfocar, para encauzar, para guiar a los jóvenes en el tema de emprendimiento, de innovación, de crear fuentes de empleo? Es decir, yo quiero ser un empresario, quiero emprender un negocio porque quiero crear fuentes de empleo. Vos tenés experiencia en la universidad como docente, ¿qué es lo que te dice esto?
Mira, la educación a nivel mundial está cambiando increíblemente por toda la herramienta nueva que hay. Tenemos internet y el acceso a la información que antes, hace 5 o 10 años, no era como tenemos ahora. Ahora tenemos, por ejemplo, en la palma de la mano una enciclopedia increíble que hace 50 años hubiera sido impensable. Entonces, esas son herramientas que ahora tienen los jóvenes o la gente en general para acceder a la información. Por tanto, la memorización no es tan importante. Ahora la importancia recae más en poder clasificar y saber discernir si esa información es válida o no, porque también hay mucha desinformación en Internet, ¿no? Entonces, la mentalidad de la educación ha cambiado a nivel mundial. Nicaragua obviamente está muy atrasada, inclusive otros países están atrasados en estos cambios porque toma mucho tiempo, no es fácil hacer esos cambios de la noche a la mañana. Yo sinceramente, la educación formal para un emprendedor no creo que sea lo más importante. Sí es importante que el emprendedor se forme, es decir, como estábamos hablando, leyendo, pero sobre todo trabajando en la calle, porque el emprendedor aprende más haciendo, ¿no? Pero ¿debe ir acompañado esto del estudio formal? Debe ir paralelamente. Sí, pero no del estudio formal como lo conocemos ahora. Por ejemplo, yo he estado pensando mucho en estos temas y estaba pensando crear una ONG que fomentaba la innovación y la creatividad en niños. Entonces, esos son los temas que nosotros necesitamos trabajar, sobre todo la creatividad en los niños, que es algo que se rompe, porque aquí se le educa al niño a memorizar. Sí. O sea, la educación de sí es muy escasa, ¿no? Y lo poco que se le enseña es a memorizar, a hacer caso al profesor. Y eso no es cierto, el profesor no tiene toda la razón. No tiene toda la verdad. No tiene toda la verdad, exactamente, porque el profesor, como sabemos, en Nicaragua, de hecho, ya es muy limitado, no necesariamente culpa de él, pero culpa del sistema en general, pero muchas veces esa prepotencia, yo soy el profesor, lo sé todo, ¿verdad? Sí. Más bien se le tiene que enseñar al joven a cuestionar todo, porque si vos te fijas, casi todo lo que nos ha enseñado en la vida son puras mentiras. Es decir, desde lo que nuestros padres nos enseñaron con la religión, nos enseñaron con la forma de pensar y ver el mundo, todos son cosas que tal vez ellos no saben que es mentira, pero sí vos te pones a profundizar, realmente vivimos como en un engaño total, ¿no? Entonces hay que enseñarle al joven sobre todo a cuestionar, porque si el joven no aprende a cuestionar, ¿cómo va a cambiar la sociedad? ¿Cómo va a ser autocrítico y crítico con la sociedad, de decir, estos son los cambios que necesitamos tener? Entonces, sobre todo eso. Lo segundo es la creatividad. Si no se fomenta la creatividad, muy difícilmente vamos a tener un país innovador. Y en las escuelas, en todo el mundo, pero sobre todo en los países en desarrollo como Nicaragua, la creatividad se rompe en los niños. Más bien la creatividad es algo que se tiene que fomentar. No sé si vos te has fijado, en el colegio, por ejemplo, se le enseña al niño a pasar la línea recta y si te salís de la línea, reprobás. Entonces, como que se le enseña a todos a ser igualitos, y no todos son iguales. Cada niño es muy diferente, o cada niña es muy diferente, tiene personalidades diferentes y maneras de aprender diferentes. Entonces, hay que fomentar mucho más el discernimiento, pues, el criticar, y también la creatividad para poder tener un futuro empresario o tener incluso colaboradores que sean diferentes e innovadores. Porque si vos te fijas, también el trabajador tiene eso, el trabajador le hace caso al jefe. Hay una mentalidad mucho del patrón y del señor feudal, ¿verdad? Que yo tengo mis sirvientes y entonces se hace lo que yo digo, por mucho que el señor feudal o el patrón no tenga la razón. Porque muchas veces no tienen la razón. Muchas veces los trabajadores que están en el campo o trabajando abajo en la fábrica conocen mucho más la realidad y cómo hacer esos cambios que el propio empresario, que seguramente fue puesto ahí de dedo porque soy pariente de fulanito de tal. Entonces es importante, número uno, saber escuchar. Entonces el emprendedor también tiene que ser humilde. El que quede en posición de emprendimiento tiene que ser humilde. Pero ¿cómo cambiamos esta mentalidad, Ricardo? Es decir, sí. a veces es cuestiones de actitud de parte del jefe, actitud de parte del colaborador, sí. Actitud de parte de los que nos proveen, es decir, y sobre todo en este país hay un problema serio de actitud. Así es. Nos hemos ido acomodando incluso con los tiempos, nos hemos ido acomodando, nos hemos ido, yo siento que estamos incluso como autorrelegados, es decir, nosotros mismos nos estamos relegando, ya no cuestionamos, ya no criticamos, y eso lógicamente nos va a pasar la cuenta en un futuro este país. Y hablamos de crecimiento, y hablamos de pobreza, y hablamos de que no salimos del famoso círculo de la pobreza, pero nosotros estamos
apoyando ese círculo interminable. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos estaremos hablando de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes? Aprovechar el bono demográfico y qué hacer para cambiar estas actitudes. Una pausa y regresamos. Gracias. Bienvenido al Manual del Hombre. Instrucciones para el hombre moderno. El hombre está programado para aplicarse desodorante al inicio de cada día. Cuidado, los desodorantes comunes pueden provocar irritación en las axilas. Usa Dove Men Care, el único antitranspirante 48 horas, con un cuarto de tecnología humectante que protege la piel contra la irritación, dejando libre al hombre para desempeñar otras funciones. Antitranspirante Dove Men Care, potente contra el sudor, no contra tu piel. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Ricardo Amador, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ricardo, el tema de la innovación, un tema que debería de promoverse más, es decir, cuántas cosas desde este país pudiéramos hacer de manera diferente y podríamos estar aportando no solo al país sino al resto del mundo a través de la innovación. Pongo un ejemplo, en Estelí hay un laboratorio, por ejemplo, que crea medicina desde la medicina natural, desde las plantas, con muy buen suceso. El otro día vi, por ejemplo, un reportaje de Confidencial con un profesor, que no recuerdo el nombre, que creó el sistema de los semáforos inteligentes. Es decir, no tenemos que ir a la empresa en Londres que crea los teléfonos, que crea los semáforos inteligentes, cuando aquí tenemos una persona que creó el sistema y la explicación que vi, lo vi tan sencillo, digo yo, perfectamente, pues
ya este país necesita semáforos inteligentes, pues. Entonces, digo yo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden crear, se pueden innovar en este país, pero ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Mira, el tema de la innovación es bien complejo. Nicaragua es de los países que está más rezagado en temas de innovación. Si uno lo ve en los rankings a nivel mundial, estamos como en la posición número 108 y a veces mejoramos un poco, un par de puntajes, a veces se pone peor la cosa, pero obviamente algo que sí nos tiene que poner a reflexionar, ¿no? Yo creo que esa debería ser la prioridad no solo del gobierno, sino del sistema educativo y del empresariado. Sí. Toda la sociedad se tiene que involucrar en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No somos competitivos a nivel mundial. Una empresa que no tiene innovación es una empresa que probablemente va a irse a la bancarrota muy pronto, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, porque siempre hay una nueva empresa que puede innovar algo diferente y saca del mercado a la empresa antigua. En Nicaragua las empresas no innovan, muy pocas lo hacen, pero la innovación realmente no son innovaciones radicales que podríamos llamar, ¿no? Oye, eso se entiende porque no estamos preparados, el sistema no permite eso porque se necesitan colaboradores que tengan la experiencia y también estén preparados para crear la creatividad que hemos hablado, ¿no? Y para ser innovadores, también que haya financiamiento para eso y una mentalidad total que la empresa invierte y priorice eso. Ahora, el tema de la innovación, ¿qué pasa? Al nosotros estar rezagados, todos los países siguen avanzando en estos temas y obviamente siempre vamos a continuar en el mismo tipo produciendo el mismo tipo de productos, ¿no? Productos primarios. Entonces, sí, por ejemplo, vamos a ir vendiendo los frijoles sin empacar, vamos a ir vendiendo productos muy sencillos, entonces vamos a ir siendo proveedores del resto del mundo, mientras el resto del mundo nos vende a nosotros tecnología que es mucho más cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted fijas, países como Corea del Sur o Japón han invertido muchísimo en la innovación en los últimos 50, 60 años, y vos ves el cambio que han tenido de ser economías que eran bastante pobres, la gente se moría de hambre en esos países. Así es. Entonces sí se puede hacer un cambio. Claro, tenés toda la cultura japonesa antigua, ¿no? Que es de esforzarse, la disciplina, todo eso, que eso tomó cientos de años desarrollarse, ¿no? Que es algo que en Nicaragua no tenemos. En Nicaragua, que es lo que va ligado con la actitud, ¿no? En Nicaragua, si vos te fijas, desde la misma manera en que nosotros hablamos, tenemos una actitud de ser perdedores. Es decir, por ejemplo, vos saludas a alguien, lo primero que te dice, ¿cómo te va? Ahí vamos, en la lucha, más o menos. Entonces, si vos hablas de esa manera, significa que vos pensás de esa manera y por tanto vas a traer ese tipo de resultados en tu vida. Por ejemplo, yo tenía un barbero que siempre lo saludaba y me decía lo mismo, ahí en la lucha. 5 año que tuve con el barbero, seguía en la misma lucha y de ahí no cambió. Entonces, inclusive hasta lo quité como barbero mío porque dije, no quiero asociarme con gente así porque todo se pasa, ¿no? Uno tiene que asociarse con gente positiva. Pero lo que voy con esto es, hay que cambiar la mentalidad que nosotros tenemos, desde la forma que hablamos, desde la forma que pensamos, y ser más positivo. Esa es toda una cultura que se tiene que cambiar. Los norteamericanos, a pesar de que tienen sus debilidades, en eso son muy buenos. Pues los norteamericanos o los estadounidenses siempre son muy positivos, ¿usted ha fijado? Sí. Siempre, a pesar de que las cosas no estén tan bien, siempre tratan de dar esa cara. Y entonces eso es importante, no es ser falso, sino realmente tener esa actitud de positivismo, de esperanza, que es algo que siento que en Nicaragua se ha perdido, ¿no? Entonces, en Nicaragua hay mucho conformismo. Hagamos las cosas por hacerlas, veamos cómo nos aprovechamos. Entonces, es una mentalidad muy cortoplacista. Vos lo ves en los empresarios también, que tienen esa actitud, a ver cómo gano dinero de la manera más fácil, claro, explotando a los colaboradores, no invirtiendo en su educación en el corto plazo. Sí puedo hacer muchísimo dinero en eso, pero a mediano y largo plazo, ¿qué pasa? No voy a ser competitivo y voy a terminar fracasando en mi empresa. Especialmente ahora, Yoshi, que ahora no competimos a nivel nacional, ahora competimos a nivel internacional. Se está hablando del Gran Canal, se va a traer un montón de mano de obra, si es que ese canal famoso se da, de China. Porque los chinos no van a traer mano de obra nicaragüense, no la van a utilizar. Número uno, porque no tiene calificación suficiente. Por mucho que sí hay gente en el sector de la construcción, no, porque los chinos no van a confiar en nuestra responsabilidad. Los chinos son muy eficientes, muy trabajadores y se podría decir hasta explotadores. Pues entonces,
nosotros no vamos a la talla, ni siquiera la gente que está en el sector de la construcción. No, sí. Hasta los obreros más sencillos ellos los van a traer porque ellos van a exigirle y van a querer que cumplan, ¿no? Entonces obviamente van a traer su propia gente, y eso se ha demostrado en otros países como África, que ellos han llevado su propio personal. Entonces ya la historia te lo dice, te lo demuestra a nivel mundial cómo es que ellos piensan y trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a mis estudiantes, aquí va a venir una oleada de chinos o de extranjeros que ya está viendo, que van a desplazarlos a ustedes en sus trabajos. Entonces ustedes van a terminar o de meseros o de sirvientes de toda esta gente. Y eso es lo que va a pasar, pues, si nosotros, que es el famoso bono demográfico, porque no estamos calificados, entonces va a venir toda esta gente que sí tiene la competencia correcta, ellos se van a beneficiar, va a ser un círculo, la clase alta se va a beneficiar, esta gente se va a beneficiar por todo lo que vienen a traer inversión, y el resto de la población no va a beneficiarse, que es el caso, por ejemplo, en África del Sur, pues, que es un país súper rico, que tiene grandes riquezas naturales, pero hay una desigualdad social increíblemente fuerte. Entonces, esa utopía de que, si la economía se desarrolla, todo el mundo se va a beneficiar, no necesariamente es cierto. Porque, ¿qué pasa? Vienen grandes inversiones y el costo de vida en Nicaragua se va a aumentar. Y eso se ha visto en muchos países del mundo. Brasil es uno de ellos. Pues vos te vas a Río de Janeiro y es de las ciudades más caras del mundo. Pero hay mucha desigualdad social. Entonces hay gente con muchísimo dinero, pero el resto de la gente, tal vez el 95%, 90% de la gente es muy pobre. Entonces, sí se han beneficiado, tal vez han tenido ciertos trabajos, etcétera, pero si vos te fijas en general, no se están beneficiando a la misma altura que la clase rica. Entonces, ¿qué causa? Eso causa disparidades y eso causa las tensiones sociales que vimos el año pasado en Brasil. Sí. Ricardo, en los últimos minutos que nos quedan, la Asociación de Jóvenes Empresarios, alrededor de todo esto que me acabas de decir, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen? ¿Qué están haciendo para que no nos pase esto? Porque claro, lo ideal sería que no se diera esto. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, como te había mencionado, quiero mostrar la página web, Nelson. Tenemos la página web de la asociación, que los invitamos a que visiten la página web. Ahí está la página web de ustedes. Exactamente, como dice nuestro eslogan, empresarios sirviendo empresarios, porque si nosotros somos empresarios podemos entender la necesidad de los empresarios o los emprendedores de igual manera. Entonces nosotros lo primero que hacemos es apoyar a los emprendedores, ¿no? Porque los emprendedores lamentablemente es una función, o ser emprendedor no es fácil. Y la gente, los empresarios o los emprendedores se sienten muy solos, necesitan un grupo de apoyo que lo impulse, que lo motive, etcétera, pues, porque si no pueden terminarse saliendo de su emprendimiento, porque tiene una personalidad muy diferente que el resto de la sociedad no le entiende. Entonces, lo primero es ese grupo de apoyo. Lo segundo que estamos haciendo es escogiendo el personaje del mes. Entonces estamos escogiendo personajes que son gente que fomente el emprendimiento, la innovación con sus empresas, que son responsables. Que sean ejemplo, que sean responsables con sus colaboradores. No me interesa que vayan a donar $10,000 del Teletón si le están pagando un salario de hambre a sus colaboradores. Con eso no hace nada, eso es hipocresía. Lo primero que hay que hacer en Revolución Social Empresarial es invertir en tus propios colaboradores, que esa gente tenga una familia con una casa digna, que tenga su hijo de educación, que tengan comida diaria, que tengan un salario. No me digan que yo pago el salario mínimo. El salario mínimo, como sabemos todos, no da para subsistir en este país, porque la canasta básica es mucho más alto. Entonces, ser responsable y ser consciente. Claro, a eso me voy con los empresarios que tienen la capacidad, porque hay empresarios que tienen la capacidad para poder invertir más en sus colaboradores. Cuando uno está comenzando es más difícil la situación, pero sí se puede ser responsable. Entonces, tratamos de reconocer eso. También tratamos de reconocer, porque ¿qué pasa? Nosotros no necesitamos, como te había mencionado, más empresarios que hagan dinero para sí mismos, para hacerse ricos, para irse a comprar 5 casas más o 3 yates. No hay ningún problema en eso. Pero lo importante es que primero sean justos con todos, sean justos con la naturaleza, no contaminen el medio ambiente, y también que inviertan en sus colaboradores. Entonces, cuando se hace eso, a largo plazo, vos vas a ver una clase media que va a surgir y por tanto toda la sociedad se va a beneficiar. Estados Unidos, ese fue el gran boom que tuvo Estados Unidos, que ahora lamentablemente se está revirtiendo. Ahora Estados Unidos más bien está creciendo esa disparidad social, y vas a ver los problemas sociales que van a venir fuertes en Estados Unidos. Y ya Estados Unidos es un país que tiene como el 10% de pobreza.
y eso va a seguir incrementando. Entonces, en Nicaragua más bien lo que se necesita es fomentar esa clase media, que esa clase media va a beneficiar tanto a la clase alta como a la clase baja también. Y entonces el empresario tiene que ser responsable y pensar a largo plazo, no solo para el país, sino para su propia empresa. Porque si sus colaboradores están bien, sus colaboradores están felices en su empresa, por tanto van a quedarse más tiempo ahí trabajando, va a ser mucho más productivo, no se van a enfermar tanto, entonces por tanto ellos van a producir mejores productos y su empresa va a crecer. Es decir, un trabajador feliz trabaja mucho mejor, la empresa es más productiva. Exacto. ¿Y qué es lo que se hace aquí en Nicaragua? Se contrata a la persona menos calificada para pagarle el menor salario, para poderlo mandar. Entonces está en contra de lo que te había dicho de la cultura de innovación, de la cultura de decir y poder proponer, tener un colaborador inteligente que sea capacitado, que pueda proponer un producto nuevo, por ejemplo, una forma diferente de hacer las cosas, y que pueda incluso retar a su jefe, como te había dicho, que el jefe no tiene toda la razón. Entonces eso es parte de lo que estamos haciendo, promocionando eso. También estamos tratando el tema de la innovación, ¿no? Entonces estamos dando charlas sobre innovación para poder motivar ese cambio de mentalidad en los jóvenes y en los empresarios, que vean la innovación como una prioridad en sus empresas, ya sea en corto, mediano y largo plazo. Claro, la innovación no se da de la noche a la mañana, pero tenés que ya comenzar a hacer algo para poder ser una empresa innovadora. Una plática excelente, que nos hace falta tiempo, Ricardo, pero que lo importante, creo yo, es que se está haciendo. Sí. Que ustedes como Asociación de Jóvenes Empresarios están tocando este tema. Estas charlas de innovación, ¿a dónde las dan? Entonces, lo que estamos haciendo son reuniones cada 2 meses. Estamos haciendo invitamos a alguien que haga un speaker, sí, y se hacen lo que se llama networking events, porque también eso es algo muy importante, que los empresarios puedan conectarse con otros empresarios, claro, porque eso es lo que hacen los empresarios exitosos. Los empresarios exitosos se relacionan con gente y tienen un network o una red grande de gente conocida, claro, porque vos no sabes cuándo vas a necesitar de esta persona o cuándo esta persona va a necesitar de vos. Entonces eso es lo que hacen la gente exitosa, ¿no? Entonces estamos tratando de crear esa cultura. Entonces en esos eventos también se invita a alguien que pueda hablar de estos temas. Obviamente la asociación no cuenta con los recursos suficientes, somos una asociación que está creciendo, con las dificultades que hay en el país de cultura y todo eso. Entonces cambiar esa mentalidad no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, es un trabajo que va a tomar muchos años, ¿no? Entonces ojalá que nosotros estamos creando las bases para que las futuras generaciones por ejemplo, yo soy el presidente ahorita, pero ojalá que el próximo año haya alguien diferente que tome mi papel, pues, porque yo no me puedo quedar como en muchas organizaciones que queda el presidente perpetuo, porque yo puedo tener unas ideas limitadas, pero es importante que se complemente, que otra gente venga con ideas frescas, ¿no? Entonces, claro, que se continúe ese trabajo en las futuras generaciones. Te agradezco, Ricardo, por habernos acompañado en Primer Plano Económico. Te deseo éxito. Gracias. Esta es tu casa y yo creo que lo que se haga ahorita, como decís vos, son las bases de lo que debería de trabajar y de lo que debería hacerse en este país. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos estaremos conversando con el doctor Sergio Santamaría alrededor del tema del salario mínimo versus la canasta básica. ¿Es suficiente el salario que tienen actualmente los trabajadores? Tenemos una canasta básica de 53 productos que anda por los $415. ¿Cómo hacen los trabajadores en las actuales condiciones para sobrevivir, para vivir en este país? Una pausa y regresamos. Bienvenido al Manual del Hombre. Instrucciones para el hombre moderno. El hombre está programado para aplicarse desodorante al inicio de cada día. Cuidado, los desodorantes comunes pueden provocar irritación en las axilas. Usa Dove Men Care, el único antitranspirante 48 horas con un cuarto de tecnología humectante que protege la piel contra la irritación, dejando libre al hombre para desempeñar otras funciones. Antitranspirante Dove Men Care, potente contra el sudor, no contra tu piel. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos.
Extracto de Malta. Búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña en esta segunda parte del programa el doctor Sergio Santamaría, economista, con quien queremos conversar. Doctor, salario mínimo, canasta básica. Se dice que, y lo quiero citar porque así lo puso en estos días en el Twitter Wendy Álvarez, que es periodista del diario La Prensa, especialista en temas económicos, y decía Wendy, el salario mínimo promedio en Nicaragua es de $159.75 y la canasta básica y la cesta familiar cuesta $414.40 a marzo de este año. ¿Cómo estamos haciendo en este país, doctor? Con un salario mínimo en esas condiciones y con una canasta básica que lógicamente y obviamente no podemos cubrir. Bueno, gracias por la invitación de 6 meses casi, ¿verdad? Fue en diciembre que tuvimos. Sí. Fundamentalmente lo que se hace, hay que acordarse que en la canasta básica está contemplada para un entorno familiar de 6 personas, ¿verdad? Y en el hogar normalmente, además de la pareja, hay en promedio 2 o 3 hijos. El último censo indica que en promedio en Nicaragua tenemos 5.1 personas por hogar. Y de eso en promedio trabaja 1.5. Entonces, la familia lo que hace fundamentalmente en un primer momento es que trabajan, dependiendo del periodo en el año, 1.5 personas por hogar. Y lo que se hace es que buscan alternativas de ingresos dentro del sector informal de la economía, ¿verdad? Como una fuente para compensar las limitaciones en el ingreso, y por otro lado el alza que hemos venido observando en los alimentos fundamentalmente en los últimos meses, y por otro lado las remesas familiares, ¿no? Que gracias a Dios, ¿verdad? Siguen aumentando en Nicaragua. Por ejemplo, en Estados Unidos, las noticias de ayer y hoy, donde se dice que el desempleo ha estado bajando de 6.6 a 6.3. Estados Unidos nos envía el 57% de las remesas familiares. Entonces,
esa recuperación de Estados Unidos para nosotros es importante porque supone mayores volúmenes de transferencias a la familia, y así es como la gente logra agenciarse recursos para poder subsistir en las actuales condiciones del país. Pero eso no debería de ser, o no es lo ideal, doctor. Lo ideal sería que este país tenga niveles de crecimiento de los que necesita el país. Y eso me voy a que en los últimos días la CEPAL sacó una cifra de que América Latina iba a crecer en este año al 2.7, pero que había países que estaban mostrando buenas señales, el caso de Panamá, el caso de Perú, Ecuador, Nicaragua, y que vamos a crecer al 5%. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Es decir, estamos creciendo, vamos a crecer al 5%, ¿haciendo qué? Bueno, en esto de las proyecciones del crecimiento, dependiendo de las agencias de cooperación, ¿verdad? Igual el Fondo Monetario, en abril, o sea, en el mes recién pasado, hace fundamentalmente unas 3 semanas, también hizo una estimación para la economía mundial, y en Nicaragua las estimaciones que el fondo hace para el 2014 anda en el 4%. Es decir, CEPAL habla de un 5, cercano al 5. El gobierno presentó el martes, creo, de la semana pasada, sus proyecciones para el 2014 y sitúa en 4.5. Si me voy a las cifras del gobierno, donde también nos manifiesta que el cierre del 2006 no fue el 5 que había estimado en diciembre, tal vez te recordás, ¿verdad? En diciembre del año pasado se hablaba de un crecimiento del 5%, ya el fondo lo situaba en 4.2. Al final el gobierno reconoce que creció la economía en 4.6, no fue el 5, sino fue 4.6. Y ahora el gobierno dice 4.5, entre 4.5 y 5. Lo importante de esto es, dependiendo de la base de la información, es que lo que se percibe, y ese es mi modo de verlo, es que seguimos teniendo un proceso de desaceleración de la actividad económica, ¿verdad? Y eso me lo está diciendo varios factores que se ha venido atenuando un poco por la mejoría que hemos tenido con los precios de los productos de exportación en los 2 últimos meses del presente año. Entonces, en febrero y marzo hemos crecido 5.3% con las exportaciones en los últimos entre febrero y marzo de este año, de los 17 principales productos de exportación del país, hay 10 que han recuperado, ¿verdad? Los precios que se tenían, las previsiones de los precios que se tenían, digamos, en diciembre. Y en esto estamos en el caso del oro, en el caso de la carne misma, en el caso del café, el azúcar, los frijoles, ¿verdad? Entre otros, el maní. Son productos que son de la oferta exportable y que nos está permitiendo un poco mantener, ¿verdad?, un ritmo de crecimiento similares, por decirlo así, al que tuvimos en el 2013, y que probablemente creo yo que pueda andar entre 3.8 y el 4.2%. Esa es la situación del país. Es insuficiente, ¿verdad? ¿Y por qué es insuficiente? Porque para poder impactar en disminuir los niveles de desempleo abierto y de informalidad, que es el gran problema que tenemos los nicaragüenses, nosotros deberíamos de crecer a tasas superiores al 7%. Y desgraciadamente no los hemos podido conseguir, digamos, en los últimos, por decir algo, los últimos 22 años. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya es un poco repetitivo, puede suceder. Lo que tenemos que es transformar, como decía Ricardo, que me antecedió, cómo innovamos, cómo le damos valor agregado a la producción nacional, a la producción exportable, y que nos permita contratar a mano de obra, calificarla, entrenarla, mejorar, ¿verdad?, las técnicas productivas, capitalizar al país
¿Qué significa capitalizar el país? Importar maquinaria, importar tecnología, semilla mejorada, es decir, todo lo que permite o posibilita aumentar los rendimientos de la productividad y por último la producción nacional y la producción exportable. Si eso no es así, Nicaragua pues seguirá con esos niveles de transferencia de la familia del exterior, con las donaciones y el endeudamiento externo, manteniendo esos crecimientos del 4.5%, que no es despreciable, pero no es la solución para el país. Con todo este panorama, doctor, hay un panorama o hay una realidad. Los precios de los productos básicos han tenido un incremento increíble en los últimos 2-3 años. Entonces, decían, viendo las cifras del otro día, los salarios han subido, el salario mínimo ha subido el equivalente a $3 y los productos de consumo básico han subido $42. Entonces, ¿por qué esta alza en los productos? Yo lo saco porque soy ama de casa, me voy al supermercado y resulta que una cajilla de huevo vale 130 pesos. Entonces, digo yo me acuerdo que hace como 4 años, pues a lo mejor es que la memoria me está fallando, porque yo me acuerdo que hace como 4 años la cajilla de huevo valía 36 pesos. Entonces, ¿por qué estos incrementos que al final impactan, repercuten en el bolsillo, en el poder adquisitivo de la familia, cuando tenemos un salario que no está acorde con esto? Ningún salario, creo yo, pues, aunque haya incremento salarial, y las pláticas que nunca terminan, y los pleitos, y los van y los vienen de los sindicatos, y el Ministerio del Trabajo, y la empresa privada, que se reúnen 2 veces al año para el aumento del salario mínimo. ¿Por qué este incremento? El otro día decían, por ejemplo, los ganaderos, que los intermediarios eran los culpables del incremento del precio en el queso, por ejemplo, ¿verdad? 62 pesos una libra de queso frescal, 52 pesos una libra de queso de crema. Entonces, ¿dónde está el problema? Vienen los señores de los productores de huevos, dicen, no, si la producción está bien de huevo, y el precio también, nosotros no hemos incrementado, nosotros no hemos subido, tenemos tantos años de mantenerle el mismo precio. ¿Por qué este problema con los precios? Bueno, eso yo lo atribuyo, es un problema de estructura de mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros, la Constitución lo dice, nosotros oímos a los empresarios, oímos al COSEP, decir, dejen libre al mercado, dejen libre. No puede haber regulación de precios. No puede haber regulación de precios. Pero ellos no permiten el mercado de competencia. Y el Estado, la función del Estado es promover, está bien, si nos casamos con ese modelo, ¿verdad?, que no fue el modelo de los 80, si nos casamos con un modelo que el mercado de una u otra manera va a asignar los recursos y los precios, pues démosle al mercado todos los instrumentos que él tiene para que pueda funcionar. ¿Y cuál es el papel que tiene que tener el Estado en ese proceso? Bueno, la famosa facilitación del proceso. Entonces, eso significa, si vos querés que el huevo, el pollo, los frijoles, por decir unos productos, el azúcar, la carne, etcétera, tengan precios competitivos en función de lo que gana esta población, entonces rebajar aranceles que hacen que ese producto sea caro. En Estados Unidos, que es el mercado más cerca que tenemos, y podemos comparar igual cerca Honduras o Costa Rica, sencillamente una libra de pollo anda en el equivalente a ¿cuánto? $0.50, $0.60 la libra. Aquí nosotros estamos pagando unos $20 la libra. ¿Y por qué pagamos eso?
Pagamos eso porque hay un arancel del 155% para el pollo, pagamos un arancel del 35% para el arroz, pagamos un arancel para el azúcar, es decir, una serie de aranceles que hacen que los bienes que vos podés importar, si tenemos un mercado de competencia, ¿verdad?, y permite que los consumidores, que son los trabajadores, los asalariados y los otros segmentos de la población, puedan comprar a un bajo precio. Pero eso no lo permite, ¿verdad? Y entonces, pero de repente vemos a un señor que se ha hecho millonario en el mercado del pollo solidario, que a ese le permiten importar sin aranceles y de repente él hace que el precio baje. Ahí está la señal, ese es el mercado. Si yo doy oferta, ¿verdad?, si yo facilito la oferta, y yo estoy esperando, ya que estamos pagando un precio con el Tratado de Comercio con Estados Unidos, que a partir del 2010, por ley, comiencen a bajarse los aranceles a esos productos, al arroz, a la carne, al pollo, al huevo, es decir, todos los aranceles que hacen prohibitivo en este momento, ¿verdad?, la importación de esos bienes. Y entonces cuando en el 2016, después de 10 años de firmado el CAFTA con Estados Unidos, comienza la reducción arancelaria. Entonces, tenemos que, el Estado lo que tiene que hacer es desarrollar tecnología, variedades, dar asistencia técnica, procurar financiamiento, líneas de crédito con financiamiento barato a los productores, para que ellos hagan transformación productiva, ¿verdad?, que permite elevar los rendimientos, que permita bajar el precio interno y que nos quede un porcentaje de oferta que pueda exportarse. Es fácil decirlo, pareciese sencillo. El problema es que esto lo venimos diciendo de hace más de 20 años, ¿verdad? Pero no se hace, ¿verdad? Entonces, hay momentos que hay que hacerlo. Yo creo que esto del cambio climático, desgraciadamente, nos está llevando a nuestra realidad. El problema, primero de la sismicidad y el problema del niño que viene ahora y de la sequía. Eso, lo que me está diciendo, mira, tenés que cambiar tu visión de cómo producir en el país. Tenés que ser más competitivo, tenés que hacer una producción agrosostenible, es decir, incluyente, protección en del ambiente, etcétera, porque tus factores de la producción, la tierra, el agua, la tecnología, la maquinaria y el adiestramiento de tu mano de obra, si no lo optimizas, sencillamente no vas a poder competir y vas a tener que vivir de la cooperación internacional, de las donaciones y de las transferencias de la familia, que al final es el resultado, que se va la población económicamente activa del país. Entonces, lo que tenemos que tener es promover la competencia, dejar que jueguen los factores, institución. Por ejemplo, yo no veo que lo que es Navá funcione. El frijol llegó a 18, 20 Córdoba y Navá no sale por ningún sentido. Así es. ¿Verdad? Es decir, no se ve el papel de Navá. Así es. Aquí debería estar en Navá. Aquí está en Navá. Yo no estoy diciendo que se estatice, ¿verdad?, la comercialización de los granos básicos. No, lo que estoy diciendo es que Navá, ¿verdad?, que acopie cuando está en producción, cuando tenemos en zafra, digamos, productiva, tenga inventario y que oferte en el mercado cuando los precios vayan para arriba. Así es. Yo creo que los productores tienen que tener un buen precio. Tampoco estoy de acuerdo, como ya lo vimos en el caso cuando se trancó las exportaciones de frijoles en el 2009, que al final, bueno, nos ha pasado aquí. Es tan rápido los cambios, ¿verdad? Y aquí a veces no queremos aprender porque sencillamente no solucionas trancando las exportaciones porque los productores no se incentivan. Pero tampoco es solución decirle, ahora produzcan frijol negro y luego por problemas de comercialización con Venezuela se tranca la producción de exportación de frijol negro, los venezolanos están comprando menos frijol negro y entonces lo que hay en inventario es de frijol negro y no tenemos el suficiente inventario, pareciera ser, de la producción de frijol rojo que le gusta al nicaragüense. Doctor, ¿nos va a afectar la sequía
que ya se afirmó, que ya el INETER confirmó que sí, nos va a afectar lo del niño, nos va a afectar en las cifras y en las proyecciones para el resto del año. Claro, es decir, lo que se está visualizando Brasil, leyendo un informe casualmente ahora, porque no solo en el café nos está favoreciendo y nos está favoreciendo en el azúcar. ¿En qué sentido? Que el precio, por problemas de la sequía de Brasil, ha aumentado el precio del café y el precio del azúcar. Pero también hay un problema, nos puede afectar en el término del arroz y de los otros productos, como el trigo, más los problemas del petróleo, la crisis de Ucrania, etcétera, son factores que son una amenaza para Nicaragua. Y en el caso concreto del fenómeno del niño, obviamente una oferta con bajo rendimiento, ¿verdad?, con pobre tecnología, con poco acceso a riego, ¿verdad?, probablemente esos sean productos que vamos a tener que importar para poder suplir la oferta interna y que los consumidores nicaragüenses puedan consumirle, aunque sea a un precio un poco más alto. Le agradezco, doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Pues lamentablemente, desafortunadamente, en este país las noticias negativas a veces son las que están en la agenda de los medios de comunicación, y le digo esto porque cuando nos encontramos siempre hay noticias negativas. Ahora viene esto del niño y usted tocó un punto importante que creo que es el caso de Navas. Probablemente hay muchísima gente en este país que no puede comprar una libra de frijol por el precio exorbitante que ha llegado en los mercados, y es donde uno se pregunta dónde está el papel del Estado, dónde está el papel del Ministerio de Economía Familiar, dónde está el papel del Ministerio de Economía, Finanzas, Comercio, el MEI, de Industria y Comercio. Sí, para que venga Enavá y, como dice usted, ponga a disposición de la población. Aquí vamos a venderle frijol a precio. Es que lo estamos viendo yo, sí. Es decir, Isaac Taco, no tengo nada con el señor de los pollos, ¿verdad? Sí. Ni del huevo. Sencillamente, cuando él dice el precio del pollo lo está a 18, el pollo solidario, todos los productores, la TikTok Cargill, ¿verdad? No quiero hacerle propaganda gratis, los otros polleros bajan el precio. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado de competencia. Si Petronic, la parte que es estatal, porque ahí no se sabe qué es lo que es estatal y qué es lo que es privado. Si Petronic, en vez de bajar 30 centavos al diésel el día de mañana, como está anunciado en los periódicos que va a bajar el diésel, baja a un Córdoba, estoy seguro que las otras van a bajar ese Córdoba. Así es. Es un problema de competencia. Entonces, dejemos que el mercado si creemos en el mercado, y yo espero pues que el COSEP y todos los que hablan pues del mercado, señores, incentiven, ¿verdad? No permita que los precios de los alimentos sigan subiendo con un servicio tan importante como es el transporte, en este caso con el combustible, tampoco con la tarifa de energía eléctrica. Dígale, señor, cuando hablan con el gobierno, que Petronic haga la función que tampoco hace la baja en estas circunstancias. Bajen más el precio, o van a obligar, no es una obligación impositiva, sino que el mercado le está diciendo, si yo bajo un Córdoba el diésel a partir de mañana domingo, seguro que Pumas y los otros lo van a hacer inmediatamente. Tendrán que seguirlo. Gracias, doctor, por acompañarnos en Primer Plano Económico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Los vemos el próximo en otro Primer Plano Económico. No sé qué va a decir.